Disney arruinó a Star Wars. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase en los últimos años? En redes, en comentarios, en reuniones entre fans decepcionados. Y sí, entiendo perfectamente la decepción que pudo haber causado muchas de las decisiones tomadas. Pero decir que Star Wars ha muerto o que Disney mató a Star Wars es honestamente no estar mirando bien. ¿Por qué? Porque en esta última década, precisamente bajo la era Disney, han nacido personajes tan complejos, valientes, trágicos y memorables, que no solo mantienen vivo el espíritu de la saga, sino que lo han llevado a lugares donde nunca antes había llegado. Personajes que no solo existen para vender figuras de acción, sino que cuentan historias humanas dentro de un conflicto galáctico. Y hoy quiero hablar de ellos. Este ranking incluye series live action, animaciones y además vamos a tratar de descubrir qué es aquello que los hizo tan especiales. ¿Por qué estos nombres brillaron tanto mientras otros se desvanecieron en el hiperespacio? Así que pónganse cómodos porque empezamos este viaje por los personajes que desde mi punto de vista han definido esta nueva era de Star Wars Disney. Can you keep a secret? Número 10. Jotna Nawut de Skeleton Crew. Dentro de la nueva generación de historias live action, Skeleton Crew llegó para demostrar que Star Wars aún puede sorprender con perspectivas frescas y personajes inesperados. Y entre ellos, Jotna Nawut se alzó como uno de los más intrigantes y memorables. Jotna se distingue por su dualidad. Una guía que por momentos parece tan perdido como aquellos a quienes intenta proteger. Ambientado en una época de caos tras la caída del Imperio, su viaje es tanto físico como emocional, acompañando a un grupo de niños que buscan su camino de regreso a casa en una galaxia que se siente demasiado grande y peligrosa. Lo que hizo especial a Jotna fue su extraña humanidad, su capacidad de inspirar confianza y al mismo tiempo demostrar sus propias dudas. A diferencia de los líderes tradicionales de la saga, él no posee todas las respuestas, pero encuentra fuerza en la responsabilidad de ser un faro para otros, que a veces está encendido y a veces apagado. Su figura conectó por el público por el misterio y el recelo que ésta transmitía, porque desde un inicio nunca supimos bien qué había detrás de él, si era el héroe, el antihéroe, el villano o el enemigo. Todas estas facetas fueron muy bien interpretadas por Jude Law, lo que me quitó ese prejuicio que yo tenía erróneamente de que un actor súper famoso no podía interpretar un personaje de Star Wars. It didn't need to come to this. But you know no other way. Número 9. Bailan Skoll de Ahsoka. Bailan Skoll es la prueba viviente de que aún hay espacio para villanos complejos. Interpretado por Ray Stevenson en Ahsoka, Bailan es un antiguo Jedi convertido en mercenario filosófico. Un hombre que observa las guerras de la galaxia con el desapego de quien ha perdido toda fe, pero no toda curiosidad. Su carisma nace de esa calma peligrosa. Bailan no es un fanático ni un sádico, sino alguien convencido de que la galaxia necesita romper su ciclo eterno de destrucción. Esa ambigüedad moral lo convirtió en uno de los antagonistas más fascinantes del nuevo canon. Su trascendencia radica en que no busca el poder solo por mera ambición, sino por la convicción de que un cambio radical es necesario. Su historia quedó inconclusa, pero su legado como villano trágico ya está grabado en la memoria de los fans, y a pesar de que ya no lo tenemos entre nosotros, su historia continuará en la segunda parte de la serie como resultado de una excelente decisión de Disney. How does one balance such passionate competency with the mindless decision to confront Luthen Rael on your own? Número 8. Orson Krennic, Rogue One. En una saga repleta de villanos grandilocuentes, Orson Krennic se distingue como uno de los más humanizados y por eso más inquietantes. Pero no me malinterpretes, cuando digo humanizado me refiero a que el actor Ben Mendelsohn transmite de manera soberbia esta mezcla perfecta de arrogancia y vulnerabilidad. Krennic es el rostro del burócrata imperial que no necesita la fuerza para ser peligroso, le basta su ambición. Su papel como arquitecto administrativo de la Estrella de la Muerte nos mostró otra cara del imperio, no la del poder absoluto, sino la del hombre desesperado por ser tomado en serio, por ascender, por ser recordado. Krennic no es un emperador ni un Sith, es un engranaje con delirio de grandeza.
Y eso lo hace real, y a eso me refiero con humano. Lo hace cercano y por ello mucho más aterrador. Lo que hace trascendente a Krennic es que encarna la banalidad del mal en su estado más puro. No es un monstruo místico ni un fanático como dije antes, sino un hombre con traje blanco y sonrisa falsa que, por no ser tomado en serio, está dispuesto a destruir planetas enteros. Su final, solo y traicionado por el mismo sistema que intentó impresionar, es una obra maestra de ironía galáctica. Número 7. Grogu del Mandaloriano. El pequeño Grogu, sin decir una sola palabra, logró algo que pocos personajes en la historia de la saga han conseguido: enamorar al mundo entero con una sola mirada. Seas o no seas fanático de la serie, tú sabes quién es Baby Yoda. Desde su primera aparición, este pequeño de la misma especie que el gran Yoda se volvió el fenómeno viral más potente de Star Wars desde los años 80. Su encanto radica en la mezcla de inocencia y misterio. Grogu representa tanto la esperanza como el peligro, un niño con habilidades de la fuerza que podrían cambiar el destino de muchos. La dualidad entre su vulnerabilidad y su enorme potencial hizo que millones de personas sintieran el impulso de protegerlo. Grogu revitalizó el interés de los niños y los jóvenes por el legado Jedi. Su presencia demostró que todavía quedaban historias originales por contar, sin depender de cameos constantes. Haz tu elección. Sin mirar atrás, ¿verdad? Número 6. Daal, Visions, del episodio Screecher's Reach. En un rincón remoto de la galaxia, donde la opresión y el trabajo esclavo son la única realidad para los más pobres, el cruce del aullador nos presentó a Daal, una joven cuya historia, aunque breve, nos dejó una cicatriz emocional tan profunda como las más grandes tragedias del universo de Star Wars. No sé si han visto Visions, pero por lo menos vean este episodio. Daal no empuña un sable de luz con elegancia ni forma parte de ninguna gran rebelión, al menos no todavía. Lo que tiene es desesperación, una voz interior que clama por escapar y una valentía que la lleva a cruzar la línea entre lo correcto y lo necesario. Cuando ella se aventura en la temida cueva donde habita una oscura presencia, no lo hace por la gloria, lo hace por la oportunidad. Lo que finalmente encuentra no es solo oscuridad, sino su propio destino. La gran revelación del episodio es devastadora. Y aquí voy a hacer un spoiler de la historia, así que si todavía no la has visto y ya te animaste a verla, pues sáltate hasta este minuto en el video. Daal acepta la ayuda de una figura sombría, una maestra Sith que la recibe no con afecto, sino con una fría bienvenida al abismo. Daal elige este camino con los ojos abiertos, pero con el corazón roto. Es una decisión que no nace del odio, sino del hambre de la libertad. Y ese es precisamente el punto más perturbador de esta historia. Lo que hace a Daal inolvidable es que representa una verdad incómoda. No todos los que caen en la oscuridad lo hacen por ambición o venganza. Algunos lo hacen solo porque no hay otra salida. Su historia desafía la idea tradicional del héroe en Star Wars y nos recuerda que la galaxia no siempre ofrece finales felices, especialmente a los más vulnerables y necesitados. Daal es trascendente porque su decisión final, cruzar el umbral y dejar atrás a sus amigos, no es una caída, sino para ella una transformación. No sabemos si será una villana o una redentora. Solo sabemos que al mirar hacia las estrellas, por fin tuvo una elección. Y eso, en un universo donde muchos mueren sin voz, es una revolución. We call it the Death Star. I know there's a complete engineering archive in the data vault at the Citadel Tower on Scarif. Any pressurized explosion to the reactor module will set off a chain reaction that will destroy the entire station. Número 5. Galen Erso de Rogue One. En la historia de la galaxia, pocos personajes han logrado ser tan decisivos desde un punto tan silencioso como Galen Erso. El ingeniero que diseñó el arma más temida de la historia y que plantó en ella la semilla de su destrucción. Interpretado por Mads Mikkelsen, Galen es la figura del mártir moderno, un hombre atrapado entre su intelecto, su deber y su conciencia. Galen no empuña sables ni lidera ejércitos.
Su batalla es interna, colabora para sobrevivir, mientras en secreto diseña su redención. Su decisión de dejar una vulnerabilidad dentro de la Estrella de la Muerte, escondida como un acto de sabotaje poético, lo convierte en uno de los héroes más subestimados del universo de Star Wars. Lo que hace a Galen tan especial es esa sutileza de su rebelión. No dio discursos ni se unió abiertamente a la causa, pero sin él, ni Luke Skywalker, ni la Alianza Rebelde, ni Cassian Andor, ni siquiera la Esperanza hubieran tenido ningún futuro. Su legado vive en su hija Jyn y en cada victoria que se construyó a partir de aquel primer error intencional. Número 4. Din Djarin del Mandaloriano. Si tuviéramos que resumir en una sola figura el renacimiento de la saga como tal, definitivamente ese personaje es el Mandaloriano. Conocido simplemente como Mando, este personaje apareció por primera vez en 2019 con la serie homónima que rompió todos los récords de Disney. Interpretado por el súper carismático Pedro Pascal, es un cazarrecompensas solitario marcado por un código de honor ancestral. Su carisma no surge de grandes discursos, sino de su silencio, su determinación y la humanidad que aflora cuando encuentra a Grogu. Este vínculo paternal inesperado humanizó a un guerrero que muchos creían frío e impenetrable. Su trascendencia radica en que se convirtió en el emblema de una generación que tal vez no creció con Luke Skywalker, pero que encontró en Din Djarin una forma de adentrarse y entender la galaxia. Un lugar hostil donde las conexiones importan más que las armas. Y además su figura consolidó de manera icónica la estética de los mandalorianos. This is the way. This is the way. This is the way. Kill me. Or take me in. Número 3. Cassian Andor, Rogue One y Andor. Pocos personajes han logrado un impacto tan rotundo como Cassian Andor. En Rogue One ya sorprendió por su pragmatismo extremo, no temía ensuciarse las manos por el bien mayor, pero fue la serie Andor la que le dio la complejidad que lo consolidó. Interpretado magníficamente por Diego Luna, Cassian simboliza el proceso por el cual un hombre ordinario se convierte en un revolucionario. Precisamente la razón por la cual Diego aceptó este papel. Sus dudas, su rabia y su evolución lo hicieron real y cercano, un reflejo de todas las pequeñas decisiones que sumadas pueden cambiar el destino de un imperio. Andor no necesitó cameos de Jedi para brillar y Cassian fue el corazón de esa apuesta. Por eso su trascendencia va más allá de la saga. Elevó el nivel narrativo de las producciones de Star Wars y marcó un nuevo estándar para las historias maduras en la franquicia. So what do I sacrifice? Everything! Número 2. Luthen Rael, Andor. Luthen es la personificación de todo sacrificio silencioso que vive detrás de las rebeliones. Este personaje, interpretado por Stellan Skarsgård, llegó con la serie Andor para demostrar que la resistencia no es solo un acto heroico y romántico, es también un compromiso brutal que incluye renunciar a uno mismo. Con su doble vida de anticuario refinado y líder rebelde, Luthen movía hilos invisibles para encender una chispa que él sabía que jamás llegaría a contemplar en su plenitud. Su célebre monólogo sobre sacrificar todo, el sueño, la paz y el amor, por un futuro que no verá, se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la televisión reciente. Su trascendencia está en la honestidad con la que expone la crudeza del precio de la libertad. Luthen capturó al público por haber sido la representación de todas las renuncias necesarias para que otros puedan vivir sin cadenas.
Y antes de cerrar nuestro ranking, quiero hacer 3 menciones especiales. Ahsoka Tano. Aunque Ahsoka nació en 2008 en The Clone Wars, su verdadero florecimiento llegó en la última década. Su giro en Rebels y su regreso triunfal en live action la convirtieron en una de las figuras más queridas de toda la franquicia, pues pasó de ser la aprendiz algo impulsiva y odiosa de Anakin a una guerrera independiente, admirable, capaz de tomar decisiones difíciles y a alejarse de los dogmas de la Orden Jedi. Kanan Jarrus. Aunque su historia comenzó justo antes del corte de esta lista, Kanan merece una mención especial. Sobreviviente de la Orden 66, maestro de Ezra Bridger y uno de los Jedi más humanos que hemos conocido. Su historia en Rebels marcó profundamente a toda una generación de fans y dejó un legado que todavía resuena en la galaxia. Kanan no está en la lista simplemente por cuestión de fechas, porque su espíritu y legado sin duda habita y habitará para siempre en nuestras mentes. Poe Dameron versión Lego. Aunque el Poe Dameron de las películas dividió opiniones, su versión de Lego revitalizó el humor autorreferencial que muchos fans necesitaban. Con un tono más ligero y cómico, los cortos de la franquicia convirtieron a Poe en un héroe carismático, casi autoparódico. Este Poe sí que es divertido, optimista y capaz de reírse de sí mismo. Y cerramos nuestro ranking de personajes más memorables de la última década de la saga de Star Wars con el mejor personaje según mi opinión. Pero si quieres, tú me puedes dejar la tuya en los comentarios. You could have saved him. Perhaps you didn't hear me. And if you speak to me again with such disrespect, I'll see to it you meet a similar fate, clone. Crosshair de The Bad Batch. Si hablamos de tragedias silenciosas, pocos personajes encarnan tan finamente el dilema de la lealtad y la identidad como nuestro querido Crosshair. En el inicio de The Bad Batch, su traición fue una puñalada al corazón no solo de sus hermanos clones, sino de la audiencia. Sin embargo, la serie se encargó de mostrar que su decisión no era tan simple. Crosshair representa el peso de las expectativas, el adoctrinamiento y la dificultad de soltar el pasado. Sus momentos de duda, su aislamiento y el peso de su orgullo terminaron convirtiéndolo en uno de los villanos más humanos de la saga reciente. Su trascendencia radica en que encarna el lado oscuro que todos podríamos abrazar si dejamos que el miedo y el resentimiento nos guíen. En una saga acostumbrada a villanos grandilocuentes, Crosshair es el recordatorio de que la tragedia más profunda puede nacer de la lealtad mal entendida. Y ahora que hemos recorrido estas 10 historias, es inevitable preguntarse ¿qué hizo que estos personajes fueran tan especiales? ¿Por qué nos cautivan tanto, mientras que otros, tal vez con más marketing incluso o protagonismo, se desvanecieron? La respuesta quizás sea más sencilla de lo que parece. Cada uno de ellos nos mostró una verdad esencial de Star Wars, que la grandeza no nace de la perfección, sino de la lucha. Din Djarin no era el mejor guerrero, Grogu no era el Jedi más sabio, Luthen no era el más puro, pero todos compartían algo: la voluntad de elegir su destino, aunque les costara todo. Ellos no solo pelearon contra imperios y dictaduras, pelearon contra su propio miedo, su dolor y sus errores. Nos conquistaron porque sus historias son espejos de las nuestras, porque su viaje interior es el viaje que todos en algún momento emprendemos. Otros personajes de esta era se quedaron en la superficie. Bonitos uniformes, frases ingeniosas, pero sin el corazón que late a mil en las historias de estos días. En un tiempo donde muchos se preguntan constantemente si Star Wars aún tiene algo bueno que ofrecer, estos héroes y antihéroes, imperfectos, confundidos y rotos, contestaron con hechos que la galaxia sigue viva y que aún sigue habiendo espacio para la esperanza. Bien hecho.